Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 31. Hoy seguiremos hablando sobre los desafíos en el matrimonio, pero en especial la crianza de los hijos. Para los que tienen hijos saben que no es fácil, y cuando hay un hogar que teme a Dios, que respeta las ordenanzas de la Biblia, aún así es difícil. Así que hoy estaremos viendo las distintas cosas que se levantan en el hogar, entre pareja, entre los hijos. Así que no se desconecte, comparta esta página con sus amigos ahí en las redes sociales, síganos a través de Facebook, Instagram, ahí nos puede ver en YouTube, ahí suscríbase a nuestro canal. Queremos que sean parte de la comunidad de Plática Juvenil, que nuestro deseo es de ser apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Para mí es un honor el día de hoy que, créanme, yo le doy gloria a Dios por esta oportunidad de tener por primera vez a mis papás aquí, a Jesús y a Pati Olivas. ¿Cómo están? Bendecidos, hijo. Papá, ¿cómo estás? Muy agradecido a que nos invitaste y agradecido con Dios por este programa de Plática Juvenil que ha sido de mucha bendición, no solo para los jóvenes, pero también para nosotros. Es algo que acostumbramos y Pepe está en los controles y le agradecemos por la vida de Pepe que estuvo aquí. Acostumbramos y Pepe sabe que oramos cada vez antes de cada programa porque entendemos que es espiritual. Y algo que se me vino a la mente cuando estábamos orando es eso, que ya creo que son desde antes de la pandemia. A este estudio era una bodega, un shop, un storage room, como se dice. Y en eso vimos la necesidad, ustedes vieron la necesidad de ayudarme de construir lo que es ahora. Y no sabiendo que iba a llegar la pandemia, no sabiendo que iba a llegar Plática Juvenil, así que quiero yo públicamente agradecerles por mirar, de ver la visión, que quizá en ese momento no vieron esto, pero de ver el estudio, de ver lo que Dios está haciendo, porque escucho testimonios de la gente que está siendo bendecida y los honro públicamente porque ustedes creyeron en la visión antes de que yo, porque yo dudé mucho al comienzo, pero le doy gloria a Dios por ustedes, así que muchísimas gracias por eso. Y como hablamos, quiero hablar de los desafíos en el matrimonio al criar a los hijos. Yo creo que es bueno que ustedes hablen un poco cuántos años de casados, cómo fue que se conocieron así rápidamente y luego de ahí ver, porque son 5. Soy el mayor de 5 y 5 varones. Así que háblenos un poco, papá. Empezamos contigo y ahí empieza a hablar cómo se conocieron y cómo fue que terminaron en Estados Unidos. Bueno, nos conocimos en una quinceañera. Yo era el chambelán de la quinceañera y ahí conocí a mami. Ahí empezamos a platicar, conocernos, pero yo al tiempo tuve que venirme para acá, para Estados Unidos, con el plan de juntar dinero para casarnos. Y al año fui y nos casamos y al poquito tiempo nos venimos para acá. Y aquí empezamos una vida, pues se puede decir que sin nada, nomás nosotros dos. Lo bueno de ese tiempo que al llegar empezamos a congregarnos, aceptamos al Señor en nuestro corazón y le damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que Dios lo llamó y que tenía un lugar donde ir a congregarnos cuando llegamos. Y cuando llegaron, nomás para aclarar, no hubo muchas iglesias hispanas, ¿no? En Oklahoma. Y de ver, y yo todavía, y honramos a nuestros pastores, que en una ocasión hace poco nuestra pastora me dio un folleto de, no me recuerdo qué año, pero era cuando me presentaron. Y miré el folleto y yo quedé impactado porque de ver que Templo de Alabanza ha permanecido tantos años y ustedes han estado ahí desde casi el comienzo y ahora vemos los frutos, ama. Amén. De ver que Dios los trajo de México hasta Oklahoma. Podríamos estar aquí toda la noche hablando de
los desafíos al cruzar para acá, ¿verdad? Porque en una ocasión viste que yo estaba en tu vientre, ¿verdad? Cuando iban cruzando. Yeah. Pero ya estando aquí, buscaron una iglesia, se entregaron a Cristo y empieza la historia Yeah. de la familia Olivas. Exacto. Yo creo que, como dice, los planes de Dios son perfectos. Nosotros ignoramos, mi esposo y yo, lo que Él tenía preparado para nosotros en este país. En lo personal, yo nunca pensé que yo iba a venir a este país. Pero cuando nos casamos, perdón, a los 2, 3 días Él me dijo, nos vamos para Oklahoma. Y ok, nos venimos para acá, pero nunca yo pensé que íbamos a tener una vida aquí en Oklahoma. Pensamos que nos íbamos a ir por un poco tiempo y regresarnos para México, pero no, la voluntad de Dios fue que nos quedáramos aquí. En pocas palabras, nos plantó aquí en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, y es para bendición, porque yo últimamente yo creo que el plan de Dios era traernos aquí, plantarnos aquí, pero para ser bendición también a esta nación. En varias formas ser de bendición a esta nación. Así, y de ser bendición, la ironía de eso que, como mencioné al comienzo, 5 varones. 5 varones que cada quien es diferente. Hablé con uno de ellos y me dijo, ten cuidado, no vayas a hablar mal de nosotros. Yo me muerdo la lengua, como dicen, porque los 5 somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y papá, háblanos un poco, porque siendo 5 varones, la responsabilidad cayó en ti de criar a 5 líderes, 5 cabezas de hogar, que siendo nuevo aquí en la nación, tener que criarlos. Y quiero que también toques, porque siempre me gusta mencionar la vida de James Dobson, como Dios lo usó sin conocerlo, pero a través de los libros, a través de los programas, de criar un hogar temeroso a Dios, que respeta los valores del hogar y que forman hombres, criando hombres que impactan no nomás a la nación, pero al mundo. Cuéntanos un poco de eso. Yo pienso que eso es muy especial porque yo venía con una mentalidad muy diferente. Entonces, al casarnos y tener hijos con esa mentalidad, yo pienso que no iba a poder criarlos a mis hijos como Dios me permitió criarlos. Pero fue porque también empecé a escuchar un programa que se llamaba Adventures in Odyssey, ¿verdad? De ese programa de los niños. Y de ahí me gustó cómo ponían para formar el carácter de los niños. Y luego de ahí el programa del doctor James Dobson, que tiene unos consejos excelentes que me ayudaron mucho para poder criar a mis hijos. Y cuéntanos, papá, todavía lo difícil, porque en la cultura hispana, yo supongo que es a lo contrario a veces al sistema cristiano americano, si se puede decir así. Y quiero aclarar ese término porque a veces, quiero parafrasear, hay malas costumbres que arrastramos de nuestra cultura machista, cultura que realmente no es bíblico. Y lo que yo he visto en esta nación es, quieramos o no, se respeta lo que es el hogar. El hogar, y cuando uno realmente mira que los hijos crezcan en el temor de Jehová, que la esposa sea respetada, porque de ahí encierra todo esto. De nosotros los 5 podemos testificar que nunca los vimos pelear, argumentar, sí, pero pelear que tú ofendas a mami o que anden aventando cosas y diciendo malas razones, nunca hemos visto, porque tú decidiste hacer las cosas a la manera de Dios y poner a un lado la cultura de uno que a veces a un cristiano lo adopta como normal. Dice, pues así nací, así fue mi papá, así fue mi abuelo. Cuéntanos un poco de eso, pa. Es que realmente los ejemplos que tuvimos nosotros de niños fueron la mayoría ejemplos malos. Y entonces esos ejemplos los traíamos nosotros
ya para practicarlos nosotros también. Pero, como digo, ya cuando llegamos aquí nuevamente, llegamos directo a entregarnos al Señor. Por eso es que ahí cambió nuestra mentalidad. Porque ya al escuchar la palabra de Dios, al escuchar cómo Dios instituyó la familia y todo, entonces ya eso cambió nuestra mentalidad. Y al escuchar cómo el hombre debe respetar a su esposa, qué es lo que debe hacer en el hogar, eso cambió la mentalidad que traíamos nosotros, que habíamos aprendido de todos los malos ejemplos. Y mamá, voy a leer este pasaje y tú dime lo que tú piensas, porque esa Biblia, la que está ahí, lo pueden ver, es de mi mamá. Y a veces nosotros nos ponemos a hablar teología, debatimos, y porque es, yo dije en una ocasión, yo soy como mami. Nos gusta debatir, nos gusta argumentar a veces, pero cosas sanas, cosas bíblicas para crecer. Salmo 127, mamá, verso 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Verso 4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y lo dice verso 5. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. A ver, ¿qué piensas cuando escuchas el Salmo 127? Yo creo que eso es una honra que totalmente Dios nos permite como padres, que conocemos de Él, que nos honra a través de nuestros hijos, porque Él ve que estamos pidiéndole a Él la guianza de cómo guiar a esos hijos que Él nos prestó. Y sabemos que solamente con la ayuda de Él vamos a poder sacar y guiar a nuestros hijos. Y sabemos que lo que Él nos va a guiar, a enseñarles, les va a ir bien a nuestros hijos. Y nosotros somos testigos. Ustedes, mis hijos, son testigos de que se ha cumplido esa palabra. Tan solo decir guerrero para mí es mucho significado para mis hijos, porque yo así los considero, cada uno en su posición tan diferente que la tienen cada uno, pero son unos guerreros. Y 5, son 5. Háblenos un poco, a ver, papá, de los 5. ¿Cómo fue al comienzo? Porque se casaron sin conocer del Señor, se entregaron a Cristo, sintieron la necesidad de tener no nomás una familia grande, 5 hijos, right? Por mucho tiempo nomás éramos David, Adrián y yo, y luego después Eric y Denny. Cuéntanos, papá, un poco de los desafíos, quizá internos, cosas que tú peleabas al ver que a ti te quedaba la responsabilidad de crear a los 5 guerreros. Bueno, uno de los desafíos, de los primeros desafíos, es cuando naciste tú. Que al estar trabajando nosotros aquí en Oklahoma, luego al nacer, al mes, nos enviaron a trabajar a otro estado. Entonces fue aún más difícil, porque al irnos de aquí, de este estado, de algunos amigos y familiares que teníamos aquí, ahora ya estábamos allá totalmente solos. Entonces uno de los desafíos es sin saber cómo criar a nuestro hijo. Entonces nos pasaron varios detalles, y uno de los detalles que nos pasó, que una de las noches que te despertaste llorando, nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces no parabas de llorar. Y ¿qué estará pasando? Nosotros pensábamos, nos poníamos a platicar, sino que habíamos oído que a los niños se les cae la mollera. Entonces mami y yo nos pusimos, ¿qué hacemos ahora? No, pues según que se les agarra de los pies así, y se les levanta y se les pega 3 veces en las plantas de los pies para que se les acomode la mollera, y gracias a Dios lo hicimos y se compuso la situación. Es un Pero reto. ¿sí es verdad eso? Totalmente.
¿Y tu mamá te recuerda de eso? ¿O? Sí, hijo. Yo creo, mira, cuando platicamos de eso y se me viene a mí a la mente cuando el Señor le dijo a Abraham que dejara a su gente, la ciudad donde estaba. Y literalmente yo creo que así a papi y a mí nos pasó eso. Dejamos nuestra familia, venimos a una nación, pero también vimos que él estuvo inconscientemente, no pensábamos que era Dios el que nos trajo para acá, porque no conocíamos de él. Pero ahora ya vemos nuestra vida, que ya la tenía planeada desde ese tiempo, y él ha sido fiel. A pesar que no lo conocíamos, pero él fue acomodando las cosas para nosotros venir a sus pies, reconocerlo a él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y él se ha encargado, hijo, se ha encargado. Aparentemente decimos estábamos solos, pero él estaba con nosotros, porque ya en ese tiempo ya empezamos a ir a la iglesia, ya estábamos teniendo conocimiento de quién era ese Dios que le estábamos sirviendo. Sí, entonces ahí yo creo que nuestra fe creció, porque literalmente estábamos solos en ese estado. Y nosotros, la verdad, con nadie a quien le pedíamos un consejo, cómo nos puede ayudar, pero él estuvo con nosotros y ha estado con nosotros. Y lo impactante en lo personal, veo que cuando se habla de desafíos en el matrimonio, criando a los hijos, en la fe uno personal, a veces uno tiene que no nomás pelear solo, pero creerle a Dios solo como hijo de Dios, porque van a haber momentos donde uno no va a saber qué hacer, uno va a hablar con gente, quizá le dan malos consejos cuando uno sale fuera, y uno tiene que agarrarse de la mano de Dios, y Él mismo lo va formando, uno aprende los errores, porque yo supongo que no todo lo que quisieron inculcarme a mí funcionó, tuvieron que aprender conmigo siendo el mayor. Ya llega David, ya llega Adrián, luego Eric y Danny. O sea, iban aprendiendo. Exacto. Y Dios les iba enseñando. Iban aprendiendo de los errores, viendo en la palabra, la gente, como hemos mencionado en nuestros pastores, que Dios los ha usado para ayudarnos, para guiarnos. Gente clave que Dios puso. Otro hombre grande de Dios que ya partió con el Señor, Adrian Rogers. Gente que Dios puso a través de la radio, a través de los programas que... Como familia, yo me quedo sorprendido. A veces estoy con uno de mis hermanos y veo que todavía escucha a Adrian Rogers. Y eso me ministra a mí en lo personal, porque veo que las costumbres que ustedes inculcaron desde el comienzo, ahora nosotros inconscientemente lo hacemos a veces, porque ustedes nos lo presentaron. Así vamos a vivir. Vamos a honrar a Dios. Los temas que hemos tenido aquí, lo de la música, todo lo que he hablado viene como producto de lo que yo fui enseñado desde pequeño. Y eso, le doy gloria a Dios por eso, papá, porque veo que el trabajo que hicieron, quiero decir, no somos perfectos, ¿no? La gente quizá va a pensar, no, pues 5 ángeles, 5 guerreros que tienen alas. No, tenemos errores, tenemos falla. Los 5 todavía estamos aprendiendo. Pero aún así veo, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo veo eso en mis hermanos, que ciertamente tomamos cada uno rumbos diferentes, pero Dios está ahí, papá. Amén. ¿Tú qué piensas? Sí, y al entregarse uno al Señor, apenas está aprendiendo también en el camino qué hacer, cómo hacerle. Entonces, cuando uno les enseña a sus hijos, no sabe si están captando o no, y le damos gracias a Dios cuando nos damos cuenta de que practican, como dices, las cosas que nos vieron hacer. Y eso es para nosotros un orgullo, una bendición. Dice nuevamente, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. La palabra recompensa es un regalo. Amén. Dios le da a los hijos. Y sigo enfatizando, 5 varones. Cuéntenos lo difícil, porque yo me recuerdo más que gente en la tienda te decía, se quedan sorprendidos en los restaurantes, 5 niños, 5 niños. Cuéntanos un poco de eso, ma. Yo creo que, como dice la palabra, que Él nos conoce desde antes de que naciéramos. Y yo le digo a papi, incluso yo les he comentado que yo siempre decía que me gustaban los monos. Las monas no, los monos. Entonces yo creo que Dios me estaba preparando que me iba a dar puros hombres.
Y yo creo que la verdad es una bendición muy grande que Dios nos permitió a papi y a mí tener hombres, pero con mucha responsabilidad. Porque a un hombre se le va a enseñar a enderezarse, ¿verdad? Porque va a tener una responsabilidad muy grande en su caminar y el día de mañana va a ser padre. Entonces, pero para que él sea buen padre, tiene que nosotros ser buenos padres, para que aprenda él a hacer eso. Y yo creo que ese es un regalo muy grande y una responsabilidad. Una responsabilidad, sobre todo como para papi, porque es hombre, ¿verdad? Pero también a mí es otra responsabilidad que yo tengo, estar con él, cómo los está guiando. La ventaja es que están juntos. Exacto. Pero para los que no saben, cuando éramos pequeños, trabajabas mucho afuera, ¿no era, pa? Trabajabas fuera. Obviamente estabas presente, pero hubo ocasiones donde tenías que irte toda la semana y llegabas el fin de semana y la carga, la responsabilidad que había en ti, ama, éramos pequeños. Cuéntanos esos retos, ama, de formar a estos hombres, porque yo tengo anécdotas que mejor me los quedo porque veo que son cosas que eras fuerte con nosotros. Eras fuerte y eso ahora, viendo hacia atrás, le doy gloria a Dios por eso, porque aprendimos de una manera u otra de, ok, tienes que respetar a Dios, a la gente, tienes que hacer de una manera porque eres hombre y como dices, es traer firmeza en el hombre. Cuéntanos lo difícil que a veces era para ti. Bueno, una de las difíciles que como papi se iba a trabajar fuera, me suena una semana o 2 semanas, ¿verdad? El cuidado de ustedes. A mí en lo personal no me gusta manejar, ¿verdad? Pero tenerlos que llevar a la escuela, estar al pendiente. Incluso una vez que íbamos al dentista contigo hasta Enman, parece, que los llevaba y hasta la secretaria que está ahí se preocupaba, ¿verdad? Porque decía, ¿cómo usted los trae y no sabe manejar? Pero pónganse en orar, que subíamos al freeway, pónganse en orar y todo. Eran retos que tenía que yo confrontarlos, no tenía que huir, porque necesitaba que esa necesidad de llevarte con el dentista o tener que ir a un lugar porque él no podía, porque él estaba trabajando. Entonces, y Dios ahí nos guardó, nos protegió. Yo digo que Dios ha sido fiel con nosotros, Nathan. Esa es la palabra que yo puedo enfatizar en la familia Olivas, que Dios ha sido muy bueno con nosotros y ha sido muy fiel con nosotros. Hemos visto su fidelidad en todo tiempo, porque a lo que vemos nos ha guardado de muchas cosas, de accidentes pesados que nos ha librado, y papi trabajando y él nos cuidaba. Ustedes en la escuela y ya empezaban medio a manejar ustedes y estar al pendiente, no es fácil, pero con Dios sí se puede. Y como hemos mencionado antes en los otros programas, que si con Dios es difícil formar el hogar. Si con Dios es difícil mantener un matrimonio sano, criar a los hijos, qué difícil será para la gente que no teme a Dios, que no tiene a Cristo como la fundación. Y yo me pongo a pensar de esas ocasiones, las cosas que hemos tenido que pasar en familia, que quizás ustedes se olviden. Por ejemplo, me recuerdo una de las primeras vacaciones que fuimos para Six Flags. No sé si se recuerdan ustedes. Eso para mí, yo les cuento a mis hijos y les digo que Dios está en los detalles. Amén. Cuando uno teme a Dios, uno busca la guianza de Dios y eso lo expresa a los hijos, aunque estén pequeños. Uno piensa, ellos no van a entender, ellos no van a ver, ellos no van a captar lo que Dios está haciendo, pero quiero asegurarles que sí. Sí, y con el tiempo uno va viendo. En esa ocasión yo me recuerdo estando ahí parados enfrente de la puerta. Apá, cuéntanos un poco de eso. Estamos ahí enfrente del gate de Six Flags. Primeramente me gustaría también añadir ahí, perdón, el agradecimiento a Dios por mami, porque como hablábamos, yo trabajaba afuera y ella se quedaba ahí al frente, ¿verdad? Entonces eso es una bendición para un matrimonio, que la mamá quiera estar ahí con los hijos, atendiéndolos por diferentes situaciones, pero gracias a Dios por mami, que ella sí, y fuerte, como dices. Entonces
la razón que salí a trabajar para solventar todo, pero aún así teníamos necesidades, como en esta ocasión que estábamos al frente ahí de Six Flags, y Dios haciendo un milagro ahí. Literalmente no completábamos para entrar. Entonces llegó un señor y nos dio boletos para entrar. Y vimos ahí la mano de Dios proveyendo para entrar. Y si me permites también compartir de otra ocasión también, que por la necesidad también estábamos en Tulsa, Oklahoma, y queríamos entrar al acuario. Íbamos a entrar al acuario. Pero estuvimos ahí contando, debatiendo, ¿entramos o vamos a comer? Entonces ahí estábamos viendo lo que traíamos y decidimos, mejor no entramos al acuario, mejor vamos a comer por la necesidad. Pero Dios siempre proveyendo para nosotros. Y eso me bendice honestamente, porque yo le digo a mis hijos, ustedes están bien bendecidos. No tienen la necesidad que tuvimos nosotros, mis hermanos, y aún ustedes, de cuando eran jóvenes. Digo eso porque la familia va creciendo, la familia va creciendo en agradecimiento, en bendiciones, pero es importante recordarles, como dice la Biblia, que a Moisés le dijo, recuérdales, aún a Josué les dijo, recuérdales todas las maravillas que hizo Dios, porque corren el riesgo de que una generación se levante que no conozca las obras de Dios. Y es lo que, de mi parte, porque ustedes tienen 5 hijos, tienen nietos, ¿no? Tienen nietos, y la familia sigue creciendo, la familia sigue siendo bendecida en ese entonces. Así que yo creo que es importante que la gente vea que así es la bendición de Dios. Amén. Así la bendición de Dios, como es los hijos son una recompensa, no son carga. Vivimos en un tiempo donde ya los hijos son carga para muchos. Yo bromeo, yo quise 6, luego 5, luego 4 y me conformé con 3 porque vi que es difícil tener hijos, y ciertamente si Dios me quiere bendecir con otros 2, que me los dé. No sé qué piense Nani, pero yo siempre he dicho que si Dios me los da, Él me va a dar para cuidarlos. Dios va a suplir de la nada, porque Dios es así, Dios es bueno con nosotros. Así que quiero hablar de esto porque el verso 4 dijo, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Hablamos en términos espirituales, pero ahora hablemos en lo práctico, porque ustedes tienen el privilegio de tener 2 hijos en el militar, sirviendo a esta nación que, como mencionaste, Sama, Dios nos trajo aquí, nos plantó en Estados Unidos, en el corazón de Estados Unidos, en Oklahoma, y tener a dos hijos, y lo digo con respeto, tercos, 2 que en inglés se llama stubborn, no sé cómo digo en español, que son duros, que yo, por ejemplo, Adrián, yo me recuerdo, él decía, yo voy a estar en los Marines, en los marinos, yo voy a servir a esta nación, y uno lo miraba, ¿cómo le vas a hacer? La espalda la tiene, las rodillas, ¿cómo le vas a hacer? Y hoy está sirviendo a esta nación ya. Yo me quedo sorprendido de Danny, de ver que como ejemplo tuvo a Adrián, y él también tuvo el mismo sentir de, yo quiero ser un marino, yo quiero servir, y de ver cómo ustedes lo apoyaron a los 2, y de ver que Dios respaldó ese compromiso a servir a esta nación, y de ver que ahora ellos están sirviendo a esta nación. Cuéntanos un poco de eso, Ama, y luego tu papá. Yo creo que en realidad es una bendición muy grande, Nathan, de que Dios nos ha permitido de que nuestros hijos, Él haya puesto ese deseo, porque es Dios el que pone el deseo para servir a esta nación, igual a de otras naciones, ¿verdad? Del militar. Pero yo le doy gracias a Dios porque es un honor, pero al mismo tiempo es un dolor. Como padres es un dolor, pero sabemos que nuestra confianza está en el Señor, y sobre todo porque a ellos les nació
Les nació servir a esta nación. Y yo no digo que no han de sufrir, no han pasado, que no pasan momentos pesados, duros, sí los pasan. Pero la diferencia es que ellos conocen de Dios, saben a quién ir, saben ellos quién les va a ayudar en esos momentos duros. Y saben también que tienen unos padres que están clamando por ellos y que tienen hermanos que están clamando por ellos. Yo creo que ahí está la clave de la unidad de los hermanos. Y tú sabes que siempre nosotros tratamos de, hey, ora por él, ora igual ellos, ora por Nathan, ora por David, ora. Siempre tratamos de que nosotros nos estemos cubriendo con oración. Yes. Entonces yo creo que para ellos es un honor servir a esta nación. Y para nosotros también, porque yo creo que por eso mi Dios nos trajo a esta nación con ese propósito, de amar a esta nación, de ser plantados aquí y amar al que nos trajo a esta nación. Así es. Ya, es un gran privilegio, como dice mami, es un gran privilegio que nuestros hijos hayan decidido así, y nosotros los apoyamos totalmente. Y al platicar con ellos de los retos que enfrentan ahí, pero al decirnos ellos que están disfrutando, entonces eso nos conforta a nosotros. Le damos gracias a Dios que lo disfrutan, porque no es fácil a lo que nos cuentan, lo que pasan y lo que hacen, y todos los retos que enfrentan, y aún ellos dicen, vamos a seguir más, vamos a buscar el otro nivel. Entonces, qué bendiciones para nosotros, porque ellos lo decidieron así, y con los dos hijos, como dices, stubborn, son duros, con los que más batallamos en su carácter para moldearlos, fueron ellos dos. Entonces, qué bueno que Dios nos bendijo de esa manera para poder canalizar esa fuerza, ese carácter, para que ellos sean de bendición a esta nación también. Y cuando platico con ellos, dice que lo hacen por nosotros, por lo que batallamos nosotros para venir a esta nación, para estar aquí, para bendecir a esta nación. Y eso es una honra que para los que nos ven, vean que Dios realmente honra a los que toman el tiempo en los hijos. Yo he hablado con gente que yo estoy en esa etapa de balancear trabajo, ministerio, familia, y puedo fácilmente descuidar uno. Y yo siempre le pido a Dios, ayúdame de valorar a mis hijos, de entenderlos, de tomar el tiempo necesario para cada uno, porque va a llegar el día donde lo que siembra el hombre, lo que siembro en él, lo voy a cosechar. Y tristemente para muchos es demasiado tarde, ya uno no puede volver a esos años. Yo incluso ayer les dije a mis hijos, hoy es el día que vas a ser, en inglés es, you're not going to be younger than today. No vas a ser más joven que hoy, porque ya mañana vas a envejecer. Ya vas creciendo, un día más. Yeah. Y ahorita tienes 7 años, Gracie. Tienes 11 años, Nefi. Pero ya mañana vas a tener 13 años, 15 años, Nefi. Pero la responsabilidad es mía. Y la de mi esposa, de formarlos, de amarlos, de instruirlos, porque como dices, hay unos que son duros. Yo me recuerdo con Adrián, terco, duro, Danny, pero me da mucho gusto que ellos mismos, ya a la edad que tienen, los honran a ustedes y les dicen, todo el tiempo que ustedes duraron en mí, valió la pena. O sea, ustedes no se rindieron, los desecharon, porque yo nunca escuché de ustedes dos. Tú vas a hacer esto en manera negativa. Ay, tú nunca te vas a entregar. Tú nunca vas a hacer nada. Porque las palabras marcan. Para bien o para mal. Y ahí veo el lado positivo. Siempre recordándonos de Dios. Siempre recordándonos de lo que tenemos viene de Dios. Amén. Las bendiciones que tenemos vienen de Dios. Y yo hablando con ellos se recuerdan, ellos saben. Ellos hablan, yo los escucho que buscan la bendición de Dios a través de ustedes. Y como padres, eso, aún teniendo desafíos, porque yo supongo que aún ya fuera de la casa, porque ya los 5 ya no están con ustedes. Ya ustedes ya tienen que vivir
vida matrimonial, solos entre comillas, pero los hijos creciendo, floreciendo. Pero supongo que la carga quizá es fuerte, aún más fuerte, porque ahora tienen que clamar en diferentes formas. Ama, háblanos un poco de eso. Yo creo, Nathan, que, como dice, hay tiempo para todo. Y yo creo que Dios nos permitió disfrutar nuestros hijos, a ustedes de niños, adolescentes. Cada etapa de ustedes fue diferente, pero en esas etapas Dios nos ayudó. Y ahora en esta etapa que estamos pasando, papi y yo, también Dios nos está ayudando, porque cada etapa la estamos conociendo, pero hemos visto que nos ha ayudado. Y en la satisfacción como de nosotros que ya volaron, siempre los ponemos como águilas a ustedes. Ellos ya volaron. Ya el nido quedó solo, literalmente. Pero sabemos que ellos están volando, pero en lo normal, en lo que Dios, ¿cómo dice? Planea, lo tiene planeado, que ellos van a crecer y van a volar. Y esa es la satisfacción de papi y mía, de que ya estamos viendo que nuestros hijos ya están volando. Y es muy cierto, ya el clamor de nosotros ya cambia. ¿Por qué? Porque ahora el clamor de nosotros es: Señor, ayúdalos a tomar decisiones correctas. Guíalos tú, Señor, para que tomen las decisiones correctas, que ellos busquen de ti, para que puedan tomar la decisión correcta. Es una oración que yo no hacía antes, de niño, ni de teenager casi, pero ahora ya le pido a mi Dios esa oración que los guía a ustedes. Y ya por los nietos también, ¿verdad? Pero es diferente, es una etapa que yo creo que es bonita, pero cada etapa es dolorosa, pero bonita. Tiene sus retos. Yo me recuerdo la vez que por primera vez saqué la licencia para manejar. Y yo me recuerdo que te hablaba: papá, no me deja manejar, mami. Sacando la licencia, no me dejabas manejar. Y yo frustrado, ¿por qué no me deja manejar? Pero ahora ya me doy cuenta que la razón era porque yo ya iba a tomar control por mí mismo. Manejar en el highway, que tanto temes, solo, right? Y ahora de casado, ahora yo estoy manejando solo, entre comillas. Y te entiendo ahora, porque es difícil. Yo me pongo a pensar, si antes era difícil, ¿cuánto más ahora? Porque ya la responsabilidad me cae a mí. Exacto. De mis hijos, de mi esposa. Ya no puedo ir con mami, ni con papi, ni con... No, ahora yo, ¿qué voy a hacer? Right? Como la primera vez, yo les conté, la primera vez que manejé para México. Siempre he ido con ustedes, right? Los viajes a México, ahí podemos hablar horas de lo que nos ha sucedido, las experiencias, right? Pero por primera vez me recuerdo cuando manejé a México solo, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. En ese momento cruzaba la frontera con miedo, porque uno sabe de Estados Unidos a México es totalmente diferente. Manejando, no sabía para dónde, ni para la izquierda, ni con el GPS me hallaba. Y ahí Dios me ministró, ahora tienes que aprender a ubicarte solo. Yo te voy a guiar, yo te voy a proteger. Yo me parqué, fuimos a desayunar a mi esposa como si nada, mis hijos como si nada, y yo preocupado, me van a venir aquí, nos van a... yo pensando cosas negativas, pero así uno tiene que crecer. Amén. Y como padres uno tiene que clamar, porque así es, las oraciones de un padre sí importa. Sí. Yo he visto que hay madres, como en el caso tuyo, ama, que interceden, claman, y uno como hijo siente el respaldo. Uno siente esas oraciones. Uno no sabe por qué. Uno está a punto de tomar una mala decisión, pero Dios lo agarra y es que alguien está orando, papá. Alguien que realmente está intercediendo, quizá no en el momento, pero ya por horas. Tú has dicho, mamá, que a veces Dios te despierta, clamas por algo específico y es por algo. Cuéntanos un poco de eso, papá. Ese es otro de los privilegios que Dios me ha dado, privilegios y también mucha responsabilidad en la formación, porque yo me recuerdo también de salir de la iglesia cuando estabas todavía teenager y para enseñarte a manejar teníamos que irnos por las callecitas donde no hay tráfico para que
poder practicar y para cruzar las calles grandes teníamos que esperar bastante tiempo ahí para que no viniera ni un carro y con nervios y todo, pero cruzábamos y llegábamos más tarde a casa ahí la regañada porque durábamos mucho para ir por las calles, pero qué bendición de que Dios me dio a todos mis hijos enseñarlos a manejar. Y esa es parte de la formación que Dios me permitió y ir clamando ahí, Padre, ayúdalo, dirígelo, porque no es fácil. ¿No? Me descompusieron una transmisión, me chocaron una troca. Cuéntales eso, porque es lo que hasta la fecha me recuerdo. Cuéntanos cuando choqué la troquita en México. Ya, sí, llegamos nosotros bien contentos a México, como siempre cuando íbamos. Pero nosotros entramos para dentro de la casa y de repente que oímos la troca que estaba zumbando y no supimos cómo le pusiste en cambio y pues ahí la chocaste. ¿Cuántos años tenía más o menos? Creo como unos 8 años. 8 años. Y eso yo voy a lo mismo, voy a mis hijos. Yo no tendría la confianza de dejarlos que agarraran el volante porque yo me recuerdo de eso y yo los veo a ellos y da miedo como padre. Ahora sí los entiendo que sí da miedo porque ya uno sabe que pueden tomar una decisión, pueden hacer algo y les puede costar la vida, les puede costar algo y a veces uno puede ser overprotective, se llama en inglés. Los protector. Muy protector. Muy protector, pero uno a veces lo tiene que dejar que vuele, right? Que aprendan aún por los errores, porque de ahí viene la enseñanza, de ahí viene la bendición, porque ya los hijos aprenden, pero aún así para los padres es un reto, es un reto. Así que el verso 5, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, o sea, su casa llena de ellos, su morada llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. O sea, ahí está la honra. La Biblia describe, y es Salomón hablando aquí. Salomón hablando de que los hijos vienen cuando uno los forma, cuando uno los presenta. Son, como dice la Biblia, son como flechas en manos de un guerrero. Es algo que quiero recordar que el verso 4, los guerreros ciertamente son los hijos, pero dice la Biblia que vienen de manos de un guerrero. O sea, un guerrero, una guerrera formando a otro guerrero. A otro hijo que refleja los valores del Padre. Cuando uno los forma y los envía, van con las convicciones. Amén. Por eso uno los puede confrontar. Yo no te enseñé eso. ¿De dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó? Y un padre con esa seguridad, con esa confianza, los manda. Y van y uno a veces planea de guiarlos hacia un lado, pero uno va viendo que Dios tuvo un plan distinto para ellos. En los 5, 2 en el militar, 2 empresarios, 3 empresarios en el caso mío. Yo le digo a mis hermanos, no soy parte del Army, pero soy parte del Salvation Army, right? The Salvation Army, porque Dios puso en mí esa carga de predicar, de enseñar, y yo todavía me recuerdo que ustedes nunca me inculcaron, hey, tú vas a ser predicador, nunca, hey, tú vas a ser de esta, nunca, pero me recuerdo cuando sentí esa inquietud, no sé qué es, y ustedes afirmaron eso, que ustedes con el tiempo, pero nunca me lo pusieron para, ok, tú tienes que ser predicador, o no hagas eso porque vas a ser predicador. Cuando uno hace las cosas de esa forma, después, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios honra a los padres, Dios honra a los hijos, Dios honra a la familia, porque he visto mucha gente frustrada que quizá le pusieron un título que fue demasiado pesado para ellos, no tuvieron el carácter para soportar ese título, entre comillas. Pero cuando uno forma a los hijos, ama a los hijos, que ellos se desenvuelvan y los pone en la mano de Dios, con el tiempo Dios va confirmando el plan y uno como padre los va guiando, los va aconsejando sabiamente. Y con el tiempo, cuando los acusadores, yo me pongo a pensar, los acusadores hoy en día pueden ser esa gente que vienen y piden cuentas. ¿Qué tu
Dios? ¿Qué de tu evangelio? ¿Qué de lo que...? Aquí están mis hijos. No son perfectos, pero aquí están. Right? Cuando uno lo hace a la manera de Dios. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Yo creo que, yo pienso, Nathan, que todo padre, sabemos en el Señor, ¿verdad?, que Dios nos enseña, pero como, no sé si recuerdas cuando vino el ángel y le dijo a María que iba a ser el Salvador, y dice que ella cayó, en su corazón cayó. Y yo creo que así nosotros con cada uno de nuestros hijos veíamos su crecimiento, y Señor, tú tienes algo preparado para él, como Adrián, el carácter, su forma, ¿en qué tienes preparado para él, Señor? Igual en ti, en Eri, en cada uno de mis hijos, ¿verdad? Cada uno sabemos que mi Dios tenía un camino señalado, pero siempre en lo personal pero que tú estés con ellos, Padre. Lo que tú quieras que mis hijos hagan, no más que tú estés con ellos. Y eso, y hasta ahorita ese es mi clamor. Si tú lo llamas a hacer esto a él, no más que tú vayas a estar con él. Porque yo creo que en ese momento, cuando él se sienta cansado, se sienta dolido de los 5, el confort de mamá es que tú vas a estar con mis hijos, que son tus hijos. Entonces tú vas a estar con ellos y tú los vas a ayudar. Y nunca, tú sabes, Neita, nunca a cada uno de nuestros hijos, nunca les dijimos, tú vas a hacer esto y esto, nunca les pusimos un título. Pero sí siempre les dijimos, busca de Dios, busca de Dios. Busca que te diga mi Dios, que te enseñe. ¿Me da mi güey? Así es. Y qué importante para nosotros ver, aunque aún sabíamos que ya Dios tenía el llamado para ti, pero nunca te dijimos, hey, nosotros sentimos esto de Dios, esto es lo que tú vas a hacer. No, estuvimos clamando a Dios, esperando que Él fuera el que te confirmara, de lo cual estamos muy orgullosos, contentos con Dios, de que te llamó, que te lo enseñó a ti, que no estuvimos nosotros inculcándote, solo te enseñamos la palabra y luego oramos por ti, ya Dios te lo enseñó a ti, y por eso nosotros estamos muy contentos, orgullosos, y de nuestros otros hijos también. Y la razón que digo eso, porque a veces el título, por ejemplo, pastor, evangelista, profeta, ya viene a quitarle el valor al nombre de uno. O sea, si me conocen a mí por pastor Nathan y no me conocen por Nathan, Nathan que teme a Dios, Nathan que ama a Dios, Nathan que busca a Dios, Nathan que es una oveja de Dios, ya el título ya viene a estorbar a lo que Dios quiere hacer, porque ya uno se agarra en el título y ya no es tanto el llamado, ya no tanto el amor a Dios, ya es el título que uno se agarra. Y yo creo que igual nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos amen a Dios. Que amen a Dios. Es lo más importante, lo más valoroso como padre, de que nuestros hijos teman a Dios, amen a Dios, porque en sí no podemos forzar a nuestros hijos que amen a Dios. No podemos nosotros inculcarles cosas que los guíen a amar a Dios. Pero yo siempre he dicho, yo no puedo forzar a mis hijos a amar a Dios, pero lo vas a respetar. Lo vas a respetar, y ya que Dios trate contigo, y ya trate con tu carácter, con tu forma de ser, y en esos momentos donde mami y papi ya no estén ahí, Dios se va. Amén. Va a revelarse ahí, Él va a tener misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de mi vida, y Dios ha tenido misericordia de los 5, de ver las situaciones que, hablando de uno, Adrián mismo, él fácil pudiera estar paralizado en un accidente que tuvo, que era para muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. En el caso mío, en un accidente tuvo tú recuerdas que yo, honestamente, yo ya miraba el semi-truck, esa troca, ya casi cara a cara, pero yo sentí, honestamente, que Dios me movió para yo mantenerme vivo hasta cada vez que paso por ahí, cada vez que estoy en la situación, yo me recuerdo de eso, que las oraciones sí importan, los pactos con Dios sí importan. Cuando uno presenta a los hijos y los presenta, no es cualquier cosa.
Right? Vuelvo a ese folleto donde me estaban presentando, quizás ustedes jovencitos, no sabiendo mucho del evangelio, pero lo que estaban haciendo ahí es presentando a su hijo en las manos de Dios. Amén. Ya que Él se encargue, ya que Dios lo cuide, ya que Dios, aun cuando fuere viejo, por eso volvemos, dice la Biblia, que no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Habla de autoridad, habla de posición. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, especialmente en las familias hispanas, tienen en las puertas, familia Martínez, familia Gutiérrez, familia Olivas. Es un orgullo de familia, un orgullo de esta familia es reconocida como una persona que es temerosa, una responsable. Y cuando uno pone a Dios primero, realmente presenta a los hijos en las manos de Dios, ya que se encargue, con el tiempo Dios va respaldando eso, va respaldando ese compromiso. Repito, tenemos errores, tenemos fallas, ciertamente hay cosas que todavía nos faltan, pero aún así Dios es bueno con nosotros. Amén. Dios es bueno con cada familia que lo reconoce en todos sus caminos, porque dice la Biblia que Él enderezará sus veredas, su camino. Así que, papá, háblanos de eso, porque yo creo que es importante que la gente sepa lo importante que es poner los hijos en las manos de Dios y esperar el tiempo, porque uno siembra y a la larga ve la cosecha. Sí, hay otra de las cosas que aprendí ahí es, si yo quiero que mis hijos amen a Dios, y es otro de los detalles que aprendí del Dr. Dobson, porque él mencionó, si tú quieres que tus hijos amen a Dios, tú ama a Dios. Yes. Entonces, esa fue mi dedicación, amar a Dios, porque yo sé que si mis hijos ven que yo amo a Dios, ellos también lo van a querer amar. Si lo estoy modelando en casa, entonces ellos van a crecer amando a Dios. Y importantísimo es ponerlos en las manos de Dios, porque como ese accidente, yo me acuerdo en ese momento cuando me hablaste, le doy gracias a Dios porque estaba clamando a Dios en ese día, en ese momento, cuando me hablaste y me dijiste lo que pasó. Le daba gracias a mi Dios que te libró, porque yo sé cómo está ahí, yeah. Y yo sé cómo venías cargado y qué fue lo que pasó, y fue que Dios te libró ahí. Amén. Yo creo también, Nathan, que sabe el enemigo, ¿verdad?, que los hijos de uno son una bendición, y que los hijos de uno, Dios tiene planes para ellos, y que también usa el enemigo para cortar esos planes, pero no va a poder. Por eso está el clamor de los padres ahí. Y yo creo que es muy importante lo que va a decir mi güero, el testimonio cuenta mucho. No somos perfectos, pero ustedes son testigos de que amamos a Dios y queremos ser mejores cada día, para que el día de mañana que no vengan, es que yo te vi a ti, ma, haciendo lo malo, o papi lo malo, que ustedes no tengan una excusa para hacer lo malo. No, eso es lo que, por eso le pedimos a Dios que nos ayude a estar en su voluntad, a amarlo a Él, para que ustedes también lo hagan, para que les vaya bien. Yes. Eso. Y es lo que me gusta, que para que los hijos amen a Dios tienen que verlos a nosotros amar a Dios. Exacto. De ser genuinos, de ser la misma persona dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la casa, porque es lo que ven ellos. Por ejemplo, yo me pongo a pensar con mis hijos, ellos saben cuando Nani y yo estamos peleados, ellos disciernen luego cuando estamos molestos, y en el caso de Gracie, ella busca la manera de que nos reconciliemos, porque cuando los padres no están bien, ahora sí hablando más en el matrimonio antes de terminar, si en la pareja no hay respeto, no hay amor, no hay temor a Dios, los hijos van a ser afectados. Ya lo que dice la Biblia, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Yo me pongo a pensar el lado opuesto, el otro lado de la moneda, que de un hombre que no es guerrero, que es débil en la fe, que le huye cuando hay problemas y envía a esos hijos. ¿Para dónde van a ir? Ahí es donde entran las maldiciones generacionales. Porque cuando el padre del hogar es irrespetuoso, no le da lugar a su esposa, insulta a su esposa enfrente de los hijos, eso viene a afectar
lo que es la generación de sus hijos. Ya los hijos van a querer hacer lo mismo. Y así ven a la esposa, a la mamá que no respeta al marido, que va y viene. Los hijos ven eso. Uh-huh. Así que cuando le toca a ese hombre, a esa mujer, enviar a esos hijos, vuelvo a lo mismo, lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Yeah. Y yo creo que es importante que ustedes hablen un poco de lo difícil que es mantener la paz, el amor, la armonía y el respeto en pareja al criar a los hijos. Yo creo, Neita, es flecha, los hijos, ¿verdad? Que son como flecha. Y como dice, como humanos cometemos errores y aun cuando uno tiene al Señor, ¿verdad? Porque vamos siendo procesados cada día, ¿verdad? Entonces, lo más importante yo creo que en uno es que Dios trata con uno. Cuando hace uno algo mal o en el matrimonio que nos descuidemos en algo, porque el afán de esto, sí hace que se descuide uno, reconoce. Pero qué bonito es cuando viene Dios y trata con uno. Esto no está bien. Y sobre todo porque ya mis hijos están casados, ya uno no, ¿verdad? No está casado. Cuando se case, Él nos va a ver a nosotros, porque nosotros somos espejo para ellos, ustedes van a ver en nosotros. Entonces, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Yo no tengo que tener esta actitud o no tengo que hacer esto, tanto para mí, para que me vaya bien, pero también para mis hijos. Y yo creo que es una responsabilidad muy grande y que tanto papi como yo necesitamos buscar de Dios por amor a Él, amor a nosotros y amor a ustedes, ¿verdad? Para que nosotros seamos ejemplo de ustedes. No es fácil, como dice, hay guerras de muchas formas para un matrimonio, pero si los dos buscamos de Dios, Dios nos va a ayudar. Es muy, muy importante poner a Dios primero y es algo que nos enfatiza nuestro pastor siempre. Pongan a Dios primero, pongan a Dios primero. Entonces, cuando las fallas en uno o en el otro, las acepta uno y trata de que los principios que Dios instituye, practicarlos, eso es lo que nos va a hacer salir adelante. Y ahora, para terminar, quiero que ustedes tomen el tiempo y den un consejo, porque sé que hay mucha gente que nos ve que tienen hijos, ya sea niños pequeños o ya están casados o quizás están alejados de los caminos del Señor, hijos pródigos. Y quizá está la desesperación y dicen, yo honestamente no soy como el verso 4 del Salmo 127, yo me he descuidado, no soy guerrero, entre comillas, no soy un guerrero espiritual, yo me he descuidado y envié a mis hijos a la ruina. Quiero que les den palabra de esperanza a aquellos que andan batallando, porque en Cristo está la respuesta, en Cristo hay esperanza, Dios puede levantar aún el más caído, Dios puede tener misericordia, pero tienen que primeramente buscar de Dios y confiarle sus hijos, aún a la edad ya casados, ya grandes. Denles primero un consejo para aquella gente que nos está viendo. Yo pienso que lo primero que, como dices, es si no son cristianos, entregar su vida al Señor, porque de ahí viene la respuesta, de entregar su vida, después practicar los principios que Dios tiene y luego, como dice, ser genuinos en el hogar. Si en el hogar el esposo ama a su esposa, la esposa respeta a su esposo, con eso que los hijos vean, pasar tiempo con ellos es algo excelente que pueden hacer para que su hogar florezca. Una de las cosas que como madre yo pienso que es descansar en el Señor, porque he traído esa palabra descansar y confiar en Él, ¿verdad? Buscar de Dios si la persona, la madre o padre o matrimonio, ¿verdad? Que busquen los dos de Dios y los pongan en manos de Dios. Y en ellos va a venir un descanso que solo Dios lo va a dar. Y no digamos de que yo me voy a descuidar de clamar por ellos. No, Señor, yo sé que tú los vas a cuidar donde quieras estén mis hijos.
Y no importa la edad, ¿verdad? Tan grandes, chicos, pero aún de chiquitos y grandes están en las mejores manos, que son las de Dios, ¿verdad? Donde está, porque puede estar en la cuna y puede estar corriendo peligro el bebé, entonces ahí Dios lo guarda en la cuna. Igual en otro país, en otro lugar, Dios guarda a mis hijos o guarda a mis hijas. Confiar y estar, ¿cómo se dice? Tranquilos y esperando que Dios va a obrar en la vida de sus hijos y buscar de Dios. Así es, así que así terminamos. Muchísimas gracias, papá, mamá, que... Ay, como decía Marino, si te cuento lloras. Y de ver que obviamente la gente sabe que hay diferente dinámica. A uno le gusta hablar, a otro no le gusta hablar. But you did a good job. You did a good job, papá. So, thank you. Para los que nos miran, muchísimas gracias por estar ahí conectado. Y como hemos hablado, pongan a Dios primero. Si no conocen del Señor, simplemente tome el tiempo y hable con Dios y dígale, amén. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día, como dice la Biblia. Y como dice la palabra de Dios, si lo confiesas con tu boca, que Él es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así de simple. Así que hágalo, entréguese a Cristo para que sea bendecido usted y toda su casa. Amén. Porque dice la Biblia que serás salvo tú y toda tu casa. Así que eso es una promesa, pero requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestro tiempo como padres. Al criar a los hijos son regalo de Dios. Salmo 127 son una recompensa de parte de Dios, pero tenemos que como padres poner en obra la palabra de Dios en nuestros hijos. Así que Dios los bendiga. Esta próxima semana tendremos otra pareja, otro matrimonio que va a ser de mucha bendición. Así que no se lo pierda. Síganos a través de las redes sociales. Ahí suscríbase a nuestro canal de YouTube. Queremos que sean parte de la comunidad de Plática Juvenil, porque es simplemente ser apoyo para los padres y guía espiritual para esta próxima generación que son los jóvenes. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.